Muy buenas tardes, querido estudiante. Espero que se encuentre muy bien. Quise prepararle este pequeño video para que ustedes puedan observar y analizar junto conmigo modelos de preguntas que quizás le pueden aparecer en la prueba que ustedes deben rendir. En este caso solamente analizaremos preguntas referente al módulo que ya revisamos, el módulo 2 referente a la electricidad y el magnetismo. Para empezar, revisaremos entonces la primera pregunta y que hace relación a la electricidad. Dice, ¿cuándo diremos que un cuerpo es eléctricamente neutro? Bueno, para responder a esta pregunta, nosotros tenemos que recordar principalmente que cuando un cuerpo está eléctricamente o está cargado, ¿cierto? Significa que presenta carga eléctrica. Y estas cargas eléctricas se ubican en la región de los átomos, ¿ya? Y están dadas principalmente por los electrones y los protones, que recuerden que presentan carga positiva y negativa. Recuerden que las cargas eléctricas son una propiedad de la materia, o sea, todo lo que presenta masa y ocupa un volumen en el espacio es parte de la materia. Y como toda la materia está constituida por elementos más pequeños que son los átomos, como el que vemos en la imagen, ¿cierto? Y al cual podemos denominar entonces que es un átomo. ¿Ya? Esto sería un átomo, esta sería la estructura de un átomo. Y si ustedes recuerdan, el átomo está constituido por una parte central que se denomina núcleo, núcleo, y también una parte que se denomina corteza, en donde están ubicados los electrones. El núcleo, que es esta zona, ya está constituida por dos partículas, que son los protones y son los neutrones. Si ustedes se recuerdan, los protones son cargas positivas, o sea, están cargadas positivamente. Los neutrones están con carga cero, ya están neutros. Y los electrones, ¿cierto? Que son estas partículas circulares de color azul, son los electrones y presentan carga negativa, ¿ya? Por lo tanto, toda la materia está formada por cargas eléctricas que la vienen o vienen dadas por los protones y por los electrones, ¿ya? En este caso, tenemos que este átomo presenta 5 protones, 5 neutrones y 5 electrones. Si ustedes se dan cuenta, existe un equilibrio en estas tres partículas que conforman el átomo, por lo tanto, para decir que un átomo es neutro, basta que la cantidad de protones y la cantidad de electrones sea igual. En este caso, entonces, este átomo está en condición neutra. Ahora, ustedes se recordarán que yo dije que los objetos o cuerpos o átomos en la naturaleza pueden estar en dos condiciones: en estado neutro, como lo que acabamos de ver, o estar cargados. Cuando yo cargo un objeto que estaba neutro, cuando aumento el valor de los electrones o cuando disminuyo el valor de los electrones. En este caso, cuando aumento, el átomo o el objeto o el cuerpo recibió electrones. Cuando disminuyo la cantidad de electrones, cuando el cuerpo, átomo, objeto entregó electrones. ¿Ya? En este caso, entonces, digo que un cuerpo está cargado. Y en esta situación puede quedar cargado con una de las dos tipos de carga, positiva o negativa. Tengo estas dos opciones. Una vez entonces recordado esto, vamos entonces a verificar cuál alternativa es la correcta. Dice, entonces, ¿cuándo diremos que un cuerpo está eléctricamente neutro? Cuando no tiene carga eléctrica. Esto es incorrecto, porque aunque esté en estado neutro, igual presenta carga eléctrica, dado por los protones y los electrones. Al ser neutro, quiere decir que la cantidad de cargas positivas y negativas son las mismas, por lo tanto, la carga queda en una condición de cero, ¿ya? B, cuando tienen más cargas positivas que negativas. Esto es
ya no vendría siendo una condición neutra, sino que en esta condición diríamos que el átomo o el cuerpo está cargado. Cuando tiene más cargas negativas que positivas, cuando pasa esto, existe una diferencia entre las cargas positivas y negativas, se habla de que el cuerpo está cargado, por lo tanto no es una condición neutra. Y la última, cuando tiene igual cantidad de carga positiva y negativa, y esta es la correcta, ¿cierto? Presenta la misma cantidad de protones que de electrones. Vamos a la segunda. ¿Qué condición se debe cumplir para que dos cuerpos se atraigan? Para que ustedes puedan responder más claramente esta pregunta, les dejé también una figura en donde pueden observar, ¿cierto?, un péndulo unido a dos esferas, y estas esferas llegan a un minuto en que se atraen, se tienden a juntar, ¿ya? A esto es lo que nos referimos entonces con que los cuerpos se puedan atraer. ¿Qué condición debe cumplir esta esfera para que se puedan juntar? Y aquí nosotros tenemos que recordar también una propiedad de las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas pueden ser de dos tipos de cargas, ¿cierto? Y ya lo hablamos anteriormente. Puedo encontrar una carga de tipo positivo y una carga de tipo negativo. Cuando las cargas entran en contacto y estas cargas son de distinto signo, ¿ya? Entre ellas se van a atraer. En cambio, cuando tengo dos cargas iguales, ya sea positiva con positiva, negativa con negativa, se tienden a repeler. O sea, a separar. Y lo mismo sucede, chicos, con cuando lo vimos con los imanes, ¿cierto? Si yo tengo dos imanes y quiero juntar el polo sur de un imán con el polo norte del otro, lo que va a ocurrir entre ellos es que se van a juntar, ¿ya? Se van a atraer. Caso contrario ocurre cuando junto dos imanes y los dos imanes se sienten o los pongo en contacto con el extremo sur de un imán y el extremo sur del otro. Por lo general se tienden a repeler. Y lo mismo ocurre con el extremo norte junto con el extremo norte del otro imán, ¿ya? Eso es más que nada para que lo puedan recordar, que viene siendo lo mismo, solamente cambia en este aspecto el nombre de los polos. Ya. Entonces, ¿qué debe cumplir dos cuerpos para que se atraigan? Vamos a pasar a la A. Ambas sean eléctricamente neutras. En esta condición no existe entonces una carga eléctrica como para que exista una fuerza de atracción, ¿ya? Por lo tanto, es incorrecta. Una sea positiva y la otra negativa, ya dijimos que sí, ¿cierto? Debe cumplirse esta regla de que entre dos cargas de diferente signo se atraen. Por lo tanto, la B sería correcta. Igual vamos a analizar las otras. Ambas sean de igual carga. En esta condición no se atraen, se repelen. Tengan mucha fuerza. Bueno, el que dos cuerpos se puedan atraer o no se puedan o se repelen no va a depender de la cantidad o la magnitud de la fuerza, sino que de las características de los tipos de carga que presenten los dos cuerpos, ¿ya? Por lo tanto, esta sería incorrecta. Y la B sería la correcta para esta pregunta. Pasemos a la tercera, perdón. ¿Qué impulsa a la corriente eléctrica a través del cable de un circuito eléctrico? Y para que ustedes se puedan ayudar en esta pregunta, les dejé la imagen de un circuito simple en donde tenemos una batería, tenemos cables conductores que van a unir al interruptor y van a unir al foco o a la ampolleta, ¿ya? Esto sería entonces un circuito eléctrico simple y recuerden que la definición de circuito se refiere a un camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica, ¿ya? O las cargas eléctricas específicamente. Ya. Entonces dice, ¿qué impulsa o qué se necesita por este circuito para que la corriente eléctrica pueda fluir por todos estos cables y todos los elementos que están dentro del circuito?
Se necesitará la intensidad de corriente, se necesitará la potencia eléctrica, la resistencia eléctrica o la diferencia de potencial. Y aquí está la clave, chicos. Para que yo pueda movilizar corriente eléctrica por este circuito, necesito de energía. ¿Ya? Energía. Y si ustedes se recuerdan, ¿quién me propone o quién me entrega energía? En este caso sería la batería, ¿cierto? La batería. Y en este caso la batería también entrega energía, ¿ya? Que nosotros podemos determinar como una diferencia de potencial. Por lo general, las pilas AA entregan un voltaje de 1,5 volts, ¿ya? Y esta diferencia de voltaje hace, o más que nada, ¿cierto? Es un tipo de energía que impulsa a la corriente eléctrica a desplazarse por todo este circuito. Y por lo general se mueve del extremo negativo al extremo positivo. O sea que la corriente eléctrica sale del extremo negativo de la pila, se dirige por todo este circuito y retoma, ¿cierto?, nuevamente hacia el extremo positivo. Y del positivo pasa al negativo y así se sigue continuando con el circuito, ¿ya? Pero es importante señalar entonces y recordar que para que los electrones que se están moviendo por este circuito puedan movilizarse, puedan fluir, se necesita una energía. Y esta energía la proporciona la fuente de poder. En este caso sería la batería, ¿cierto? Que presenta una diferencia de potencial que hace que los electrones puedan desplazarse de una zona de mayor potencial a una de menor potencial. ¿Ya? Es como lo que ocurre con el agua. El agua, ¿cierto? Se mueve de una altura de mayor altura, ¿cierto? Una zona de mayor altura a una de menor altura, ¿ya? Por lo tanto, hay una diferencia de altura que proporciona o que hace que el agua pueda fluir y no retenerse, ¿cierto? Si fuera en un territorio plano. Por lo tanto, en este caso sería la T. Siguiente, dice, Magdalena flota un globo de goma inflado con su chaleco de lana. Luego observa que el globo se pega a la pared. ¿Por qué después de flotar el globo, este se pega a la pared? Para entender esto, voy a presentarles una animación, ¿ya? Que justamente tiene un chaleco de lana, un globo y una pared. Si ustedes se dan cuenta, inicialmente el chaleco presenta la misma cantidad de partículas positivas que negativas. Por lo tanto, el chaleco está en una condición neutra. No lo puedo rayar. Neutra. El globo, si ustedes se dan cuenta, presenta 4 cargas positivas y 4 cargas negativas. Por lo tanto, también se encuentra en una condición neutra. Y lo mismo ocurre con el muro o la pared. Para el caso del ejercicio, ¿cierto? Decía que la niña frota el globo al chaleco. Y si ustedes se dan cuenta, mientras frotamos el globo con el chaleco, sucede un efecto, ¿ya? Y ese efecto hace que los electrones que estaban presentes en el chaleco, ¿cierto? Los electrones que presentan carga negativa, se hayan movilizado, ¿cierto?, hacia el globo, ¿ya? Por lo tanto, el chaleco queda ahora con carga positiva, queda cargado positivamente. En cambio, como vemos, el globo queda cargado negativamente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría o qué pasa ahora si yo acerco el globo al muro? Miren, miren lo que ocurre, ¿ya? Si el muro es de concreto o de madera, es un material aislante, por lo tanto no puede traspasar electrones y tampoco se puede traspasar protones al globo. Pero lo que ocurre es un fenómeno denominado inducción, en donde las cargas negativas se alejan de la carga
¿cierto? O del objeto que está cargado negativamente. ¿Por qué? Porque las cargas de igual signo se repelen, en cambio las cargas de distintos signos se atraen. Y eso es lo que sucedió con las cargas positivas, que no se alejaron del globo cargado negativamente, sino que se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque se sintieron atraídas por el globo, ¿ya? Y lo mismo ocurre, ¿cierto? Si nosotros acercamos el globo al chaleco, ¿qué va a ocurrir? Se va a sentir atraído por el chaleco porque cargas de distintos signos se atraen. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a la diapositiva, ¿cierto? A la pregunta. Y dice, ¿por qué después de frotar el globo, este se pega a la pared? Vamos a empezar por la D. Porque el globo adquiere carga eléctrica. Esto es correcto, ¿cierto? Oh, ya se me adelantó la alternativa. Ay, correcto. Porque el globo adquiere magnetismo. Acá es incorrecto porque no estamos hablando o no existe un campo magnético presente en el ejercicio para que nosotros podamos decir que adquiere magnetismo, ¿ya? Y además el globo, por sus propiedades atómicas, no es un material ferromagnético en el cual, bajo condiciones, ¿cierto?, de un imán, pueda adquirir magnetismo, ¿ya? Pero sí nos estamos refiriendo a un campo magnético, perdón, un campo eléctrico. Estamos hablando de cargas eléctricas. B, porque la pared tiene gravedad. Bueno, en este caso la gravedad no influye en que el globo, ¿cierto?, se haya sentido atraído por la pared. Porque la pared tiene corriente, tampoco se estipula dentro del ejercicio o de la pregunta que circula corriente eléctrica, por lo tanto no es una variable que debamos decir que es correcta. Y entonces la alternativa correcta para este ejercicio sería la... Pasamos entonces al siguiente ejercicio y dice, en una caja de madera, José guarda pequeños tornillos de acero con bolitas de vidrio. Para separar los tornillos de acero pasa un imán y los tornillos saltan hacia el imán, quedando solo las bolitas de vidrio. ¿Por qué solo los tornillos saltaron? Buena pregunta, ¿cierto? Y aquí nos relacionamos con la unidad de magnetismo, en donde tenemos presente un imán, ¿cierto? Que tiene la propiedad de ser magnético o poseer magnetismo, ¿cierto? Y tenemos además las bolitas de hierro o de fierro, ¿cierto? O de acero, perdón, acero, que es un material, es un metal, ¿cierto? Que se denomina ferromagnético. ¿Ya? Y al ser un material ferromagnético, el campo magnético que ofrece el imán, recuerden que el imán también genera un campo magnético, y eso lo vimos en un ejercicio, en donde podíamos colocar una hoja en blanco con limaduras de hierro, ¿cierto? Encima, y debajo un imán. Y nosotros podíamos observar que se formaba una figura redonda en donde podíamos apreciar que ¿cierto? Se representaba el campo magnético del imán. En este caso, el acero, al ser un material ferromagnético, se siente atraído por el campo magnético que origina el imán. Y el acero también genera un campo magnético, ¿ya? Si nosotros dejamos el acero junto con el imán por un cierto tiempo, ¿cierto? Lo empezamos a frotar un poco. Al cabo de un tiempo, el acero también va a tener la propiedad de ser magnético, ¿ya? De poder atraer otros materiales o metales. Listo, entonces, ¿por qué solo los tornillos saltaron debido al imán? Vamos a empezar con la D. Dice, porque los tornillos son más livianos que las bolitas. En este caso, no va a influir debido al peso del acero,
¿ya? Bueno, si el acero fuera mucho más grande y estuviéramos ocupando este tipo de imán, obviamente que va a influir, pero para la razón entre el peso del imán y el peso del acero, en esta situación no hay relación, ¿ya? O no influye en que se sientan atraídos o no. Porque el imán y el vidrio tienen polos opuestos, ¿ya? En este caso, podríamos decir, ¿cierto?, que no, ¿ya? Porque el imán, ¿cierto?, presenta quizás, ¿cierto?, bien un polo opuesto, ¿cierto?, ya sea sur y norte, pero en el caso del vidrio es un material, es otro tipo de material diamagnético que se denomina, en donde no se sienten atraídos, más bien se sienten repelidos por el imán, ¿ya? Debido también a sus propiedades atómicas. Pero en general el vidrio no se siente atraído, ¿cierto? Si nosotros lo ponemos a prueba, no se siente atraído por el imán. B, porque el imán atrae al vidrio. En este caso, ¿cierto? No pasa esa situación, solamente atrae al acero. Y A, porque el imán atrae el acero. En este caso es la correcta, ¿cierto? Porque el acero se siente atraído hacia el campo magnético del imán. ¿Ya? Esa sería entonces la respuesta correcta para esta pregunta. Entonces, chicos, como ustedes pueden darse cuenta, las preguntas no son tan difíciles respecto a la mayoría de los contenidos que ya hemos visto. Por lo tanto, lo dejo invitado para que ustedes puedan revisar nuevamente estas preguntas y si tienen alguna duda o consulta, hacerla mediante el WhatsApp. ¿Ya? Así que nos vemos.